nos vino a visitar acá al estudio Dani Lehrer. Dani Lehrer es licenciado en Ciencias Políticas, él es consultor político también, es experto en terrorismo y crimen organizado. Vamos a hablar mucho de ese tema que nos está sacando el sueño últimamente. Es periodista, es analista internacional y es muy activo en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Yo lo sigo a diario, leo y participo de los hilos que nos plantea. De hecho, si quieren verlo, si quieren seguirlo, en Instagram es @DaniLehrer_ y en Twitter es @DaniLehrer. Síganlo porque realmente es muy interesante. Al margen de las discusiones, también maneja mucha información. Dani, un gusto tenerte acá en el estudio, acá en la mesa. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, aparte valoramos mucho porque es un día difícil, hoy mucha lluvia y así todo llegó. Bueno, Dani, yo pensaba empezar leyendo un Twitter, pero no me reconoce la cara, ¿podés creer que ahí me reconoció? Dice este tuit de Dani Lehrer: cuando Norman Brisky dice Gaza jamás será vencido, está reivindicando la masacre de Hamás, diciendo que los secuestrados no serán liberados y pidiendo un nuevo 7 de octubre. Es así porque esta guerra la comenzó Hamás. El Estado de Israel entró en Gaza a recuperar a los secuestrados y a garantizar que no vuelva a ocurrir otra masacre. Siniestro. Yo te digo, mira, empezamos el programa hablando de esas palabras, pero hay una frase que a mí me espantó todavía más, cuando dice a filmar hasta enterrarlos en el mar. Yo te digo, lo digo y se me pone la piel de gallina. Recordamos que los que dijeron a filmar fueron los terroristas de Hamás cuando masacraron, porque lo que conocemos de esa masacre es la que filmaron ellos mismos. Y ya sabemos que la consigna es from the river to the sea, o sea, enterrarnos en el mar. Yo te juro que no lo podía creer, Dani. A ver, contame tu reacción. ¿Cómo viviste estas palabras de antisemitismo tan explícito y tan criminal? A ver, considero que es un personaje siniestro. Es lo primero que se me viene a la mente, porque usar ese escenario, ese momento de gloria, de haber sido premiado, para dar un discurso tan fuerte de antisemitismo, por más de que quieran hacer creer que no lo fue un discurso absolutamente antisemita. Es muy doloroso. No estamos viviendo un momento más de la humanidad. El pueblo judío, como tal, está luchando por su existencia, y el Estado de Israel también. Y que un personaje así dijera lo que dijo, que no es otra cosa que reivindicar al grupo terrorista Hamás, fue muy doloroso. Y ese tuit que vos acabas de leer es claro, porque estamos en un momento de desinformación donde buscan dar vuelta a las cosas. Y esta guerra es la más clara de las últimas guerras que hemos visto, porque como vos decís, está todo filmado. Y estos personajes que intentan cambiar la realidad, la verdad es que a mí me ponen muy mal. Ahora, es cierto lo que señalás de este momento de la humanidad, que se dan además estas paradojas, muchas paradojas, pero me quiero detener primero en esta. Norman Brisky efectivamente es judío, y la persona que lo entrevistó después de que dijera esas aberraciones, Berkovich, también es judío, pese a que él dice, tengo ancestros judíos, ¿no? Tengo ancestros. Bueno, tener ancestros judíos significa ser judío. Viste que son esas formas elusivas. ¿Cómo explicás vos esta pulsión suicida, autodestructiva de alguien que, como Berkovich o como el propio Norman Brisky, si pisara la Franja de Gaza, automáticamente sería desmembrado? Que esto lo mencionaba Berkovich con sarcasmo. Sí, ya te van a decir que sos judío si entras a la Franja de Gaza, pero es que es así. ¿Cómo lo explicás desde tu condición de periodista, de judío, desde la psicología? ¿Cómo lo entendés? Primero aclaro que no soy catador de judíos. Lo aclaro porque algún personaje, el hermano de un ex canciller, me ha acusado de ser catador de judíos por responder estas cosas. Entonces, nada más lejos de mí. En primer lugar, hay que entender que hay muchos de estos personajes que tienen ancestros judíos, que tienen pasados judíos, pero que cuando vos vas a leer su vida, su día a día, o discursos anteriores, reniegan de su judaísmo. Brisky, un tiempo atrás en una entrevista, dijo que ya no era judío ni peronista. En primer lugar. Pero en segundo lugar, hay que aclarar para la gente que nos escucha que existe el antisemitismo desde los judíos también. Es el autoodio. Hay judíos que odian al pueblo judío, hay judíos que odian a Israel. Y entonces no es difícil de explicar. Ahora, ¿sabés cuándo empezó o cuándo explotó un poquito más esto de periodistas judíos hablando contra Israel o contra el Estado judío, contra el pueblo judío? Cuando fue el 30 aniversario del atentado a la AMIA. El presidente de la AMIA dio un discurso
a mi entender, fabuloso. Y no solo habló del atentado de la AMIA, sino que habló del 7 de octubre. Y ahí le pegó a ciertos colectivos que no defendían a las judías. Esa misma noche, estos periodistas salieron a contestarle. Entonces, ideología mata razón. Y creo que es más fuerte su ideología de izquierda, si querés llamarla de alguna manera, o de defensa de este movimiento nuevo radical unido con la izquierda, que su judaísmo real. Vos sabés que está bien lo que decís. El otro día precisamente hablábamos desde París con Alejo Yapire, en una conversación muy fértil, muy productiva, y nos hablaba también justamente de esto que vos mencionabas, ¿no? Estos grupos que supuestamente representan minorías sexuales, minorías en algunos casos raciales, término que no me gusta utilizar, pero que defienden, digamos, por ejemplo, a Hamas, a Hezbollah, a estos movimientos. Vos ves acá mismo en el Congreso, ves estudiantes y estudiantas con banderas de Palestina. Diciendo y haciendo y cantando consignas que inmediatamente les valdrían la pena de muerte en la Franja de Gaza, en Irán, por supuesto. Otra vez, ¿no? Estas paradojas. También, ¿cómo se explica esto? Se explica porque no es espontáneo, no le surge espontáneamente, sino que lo que estamos viendo, y yo coincido en mucho con Alejo, son años y años, décadas, de un trabajo de una ingeniería social, de ir generando este movimiento radical donde se unen contra toda naturaleza el Islam radical con la izquierda, donde la izquierda hoy cree que el Islam es de alguna manera su socio contra el capitalismo. Y de esa manera tratan de dividir al mundo en dos, entre víctimas y victimarios, donde las víctimas son siempre víctimas, no importa lo que hagan. Entonces, jamás es víctima. Masacró, se filmó, es víctima. Y el Estado de Israel, demonizado, siempre es el victimario. Entonces, fíjate qué fuerza que tiene esta moda instalada, que los terroristas no tuvieron ningún prurito en filmarse. Le mostraron al mundo lo que habían hecho. Total, la narrativa, el mundo que está de su lado iba a salir a defenderlos. Al otro día de esta masacre vos tuviste, no me acuerdo ahora en qué ciudad de Rusia, ciudadanos yendo al aeropuerto a bajar a los judíos e israelíes de los aviones. Impresionante. Israel no había puesto un pie en Gaza, no había motivo para el antisemitismo. Pero ¿qué es lo que resulta? Es lo que te estaba diciendo recién. Fue el momento que les dieron la chispa, la orden de, bueno, todo lo que venimos financiando durante décadas es el momento de llevarlo a cabo. Y cuando hablo de financiar, muchos hablan del financiamiento de Qatar, de Irán a universidades. Y no es solo universidades. Es a universidades, a partidos políticos, a gobernantes, sobre todo a gobernantes populistas, porque sabemos que si un populista dice hoy es Navidad, salen todos vestidos de Papá Noel. Entonces eso es lo que buscan, que el mensaje se replique fácilmente. Artistas. Y entonces el mensaje durante años de demonización de Israel hoy les está dando su resultado. Es interesante, vos mencionás ingeniería social, ¿no? Y efectivamente uno puede comprobar que hay un trabajo muy arduo, muy paciente de muchos años, que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, lo hemos visto en los rectores de las universidades de Estados Unidos, una cosa depende del contexto, decían, ¿no? Depende del contexto. Pero también acá en la Argentina. Yo no sé si tuviste la oportunidad de ver que en una universidad de la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo ahora, creo que era de Hurlingham, hicieron un acto donde hicieron rezar mirando a la Meca a los alumnos. No, así que, ¿de dónde salió esto? Porque esto no puede ser espontáneo ni la idea sencillamente de un docente. Efectivamente uno piensa que detrás de esto hay una ingeniería social. ¿Qué ves acá, digamos? ¿Cómo está entrando a la Argentina esto? En Argentina todavía vivimos en una panacea al lado de lo que es son otros lugares del mundo. Las manifestaciones en las universidades, salvo este caso que vos contás de Hurlingham, fueron muy pocas, de muy poca concurrencia. Cuando algún medio fue a tomarlas, las levantaron. Pero eso ocurre hoy, siempre con el correr del tiempo va llegando acá también. Y yo te tenía que agregar un punto más en esto de la ingeniería social, que tiene que ver con los medios de desinformación. Porque en esta instalación de esta narrativa hay mucho medio de desinformación y estos jóvenes se nutren de eso. Se nutren del famoso sesgo de confirmación. Ellos ven lo que confirma su forma de pensar o lo que le metieron en la cabeza. Entonces, hoy todavía creo que estamos lejos de las manifestaciones de Estados Unidos. Creo que estamos lejos de lo que ocurre en Europa, que está sufriendo una importante islamización. Estamos lejos, pero no nos tenemos que dormir,
porque el antisemitismo nos lleva a miles de años de ventaja y en las últimas décadas nos siguió sacando ventaja. Creo que los que luchamos contra esto nos hicimos una siestita de décadas y esto que vos comentás tiene que servir para abrirnos los ojos y despertarnos hacia el futuro y poder dar el combate como corresponde y que esto no vuelva a ocurrir. Esto que mencionás me lleva a decir y abrirlo al público que Daniel está en FACA, que es el Foro Argentino contra el Antisemitismo, compartimos ese ámbito y tiene una participación muy muy destacada, además de lo que compartimos en el chat interno, que tiene iniciativas muy interesantes. ¿Cómo te parece que reaccionó la sociedad frente a este brote de antisemitismo que curiosamente se produce después del 7 de octubre? ¿Sabés qué? Distinto a lo que piensa la gran mayoría, yo creo que la sociedad en general reaccionó bien. Lo que pasa que... Yo coincido con vos. Bien. Lo que pasa es que los que hacen ruido son los que se escuchan. Pero hay muchísima gente que está en contra del antisemitismo y no está todo el tiempo levantando la voz. Las respuestas que yo recibo, gente musulmana que dice no somos todos iguales, no son los musulmanes, son los radicales. Bueno, mucha gente no judía. A mí me contestan con el hashtag no soy judío, pero soy judío. He recibido hilos de gente no judía que se compra la estrella de David y la luce con honor. Y nosotros en el FACA, que es un poco lo que vos nombrabas recién, tratamos de hacer muchas actividades tendientes a que gente no judía se sume a esta lucha. ¿Por qué? Porque lo que empieza por los judíos no termina con los judíos. Esto en realidad es contra Occidente. El famoso canario en la mina, ¿no? Exactamente, es contra las libertades de Occidente. Entonces, yo creo que este movimiento que yo te contaba está empezando a encontrar su punto límite, porque van quedando expuestas sus mentiras. Y creo que la gente se va dando cuenta. Yo soy muy optimista. Yo noto que la sociedad va entendiendo de qué lado hay insultos, de qué lado hay agresiones. Y además no nos olvidemos que nuestra defensa son los argumentos. Entonces, cuando vos argumentás con una verdad y del otro lado recibís amenazas, insultos, bueno, la gente se va dando cuenta. Y hoy las redes sociales en particular tienen un efecto multiplicador. Y la gente va entendiendo. Yo creo que la verdad que estoy sorprendido para bien con la respuesta. Yo coincido completamente con vos, yo siempre lo digo esto, yo percibo que no es que haya habido un brote de antisemitismo, me parece que lo que hubo, digamos, es mucho ruido, y eso también creo que es parte de la ingeniería social, cometer esa aberración del 7 de octubre y después en distintos lugares generar efervescencia, generar mucho ruido. También pero es la típico verdad, de estas minorías el tema de que son muy ruidosas, ¿no? Y hacen cosas muy... así llamativas, por decirlo de alguna manera. Y además quienes estamos, qué sé yo, de alguna manera expuestos al público, con gente que no está de acuerdo con nosotros, te puede decir muchas cosas, incluso te pueden putear en las redes y qué sé yo. Pero la verdad que nunca jamás en mi vida me pasó que alguien me insultara por mi condición de judío, y es algo que yo siempre hago público. La verdad es que nunca me pasó, me han dicho otras cosas, pero esto no, yo coincido con vos, sí. Daniel, bueno, te quería hacer alguna preguntita en relación a proyectarnos un poquito en el tiempo inmediato que está por venir, que son las elecciones de Estados Unidos. La verdad que el tema que está ocurriendo en Medio Oriente tiene como a Israel como una víctima de focos muy, muy importantes de ataque. Aparentemente, por lo que dicen las encuestas, estaría ganando Donald Trump. ¿Cómo ves que se van a configurar las cosas en ese escenario? Primero, y antes de contestarte puntualmente sobre las elecciones, yo tengo mi opinión, mi punto de vista, que es que Israel va a salir muy fortalecido de este conflicto, geopolíticamente hablando, y que creo que en el mediano plazo, después de la guerra, se van a retomar los acuerdos de Abraham. Y que claro. por esto te hago la introducción. Y creo que se va a lograr la tan ansiada normalización de relaciones con Arabia Saudita, que es lo que la masacre del 7 de octubre vino a impedir. Con lo cual, respondiéndote ahora sí a tu pregunta, el impulsor de estos acuerdos de Abraham fue Donald Trump. Con lo cual, yo creo que si las encuestas tienen razón, va a ser un gran espaldarazo para Israel. Pero creo que más allá de eso, veo un Israel fortalecido porque lo estamos viendo. Porque Israel le está dando una lección no solo a Hamas, a Hezbollah y a Irán. Israel está dando una lección al mundo entero. Israel está haciendo el trabajo sucio de Occidente. Más allá de lo que los líderes declaren, Israel está haciendo lo que todos quieren. Sí, yo incluso no diría el trabajo sucio, me parece que está haciendo un trabajo sumamente importante y sumamente digno, que es convertirse, en la última trinchera de Occidente. Vos imaginate, digamos, si
cosa que no va a suceder, por supuesto, si cayera Israel. Al día siguiente, ¿qué sucede? Digo, la invasión va a ser automática, digo, va a ser derribar un muro, y ya sabemos lo que espera. Lo que pasa que, perdón, trabajo sucio claro. se refiere, es como en el fútbol, el 5 que va al piso y no luce. El trabajo que nadie quiere hacer, pero que todos saben que hay que hacer. A eso me refiero con trabajo sucio. Sí. Está claro. Bueno, y yendo a la guerra, ¿no? Porque, a ver, lo que parece ser que mucha gente no ve o no quiere ver es que lo que hay en Medio Oriente es una guerra. Es una guerra contra un montón, además, de enemigos, pues tenés la Franja de Gaza, tenés Cisjordania, tenés Irán, que ahora, y tenés Hezbollah, tenés Hamas. O sea, es una guerra con una cantidad de frentes que la gente no termina o no quiere terminar, mucha gente, por supuesto, no toda. Con una enorme dificultad, y es que Hamas, por ejemplo, utiliza, pero aparte a los ojos de todo el mundo, a los chicos, a las mujeres, a las familias como escudos humanos. Guarda misiles en casa de familia. Vos lo veías a Sinwar ahí por los túneles, rodeado de chicos que probablemente sean sus propios hijos, con una mujer que probablemente sea su propia mujer. Yo no recuerdo a nadie que haya dicho, no sé, cuando cayó Hitler, cuando cayó Alemania, que hayan dicho, pero destruyeron toda la ciudad. Bueno, cayó Hitler. Aparte, digo, hay que notar el esfuerzo que hace Israel para que esa sea una guerra quirúrgica, cosa que ningún ejército del mundo se ha tomado esa tarea, digamos, de ir a blancos precisos, de avisarle a la población dónde van a bombardear. Lo estamos viendo ahora en el sur del Líbano. ¿Cómo se hace para librar esa guerra militar, pero sobre todo esa guerra de desinformación, esa guerra psicológica? Bueno, primero aprovecho siempre yo para tirar mensajes que me parece que tienen que dar un impacto. Claro. Porque no se dicen. El ejército de Israel es el ejército más moral del mundo, por todo esto que vos contás. Porque tiene la necesidad de filmar todo lo que hace, tiene la necesidad de avisar antes de atacar, porque si haciendo todo lo que hace es demonizado, imagínate si realmente no actuara acorde a la ley y tomando todas estas prevenciones. Ahora, claramente, además de la guerra bélica, hay una guerra de desinformación aberrante. ¿Y cómo se combate? Con la verdad. Mirá, el mismo 7 de octubre y las semanas sucesivas, yo me encargué de mostrar todos los hechos filmados por los mismos terroristas de Hamas y por las cámaras de seguridad de los lugares. Los mostraba abiertamente. Y mucha gente me decía, no tenés que mostrar eso. ¿Y sabes lo que le decía yo? Hay que mostrarlo, porque lo que no se ve no ocurrió. Y a los 2 días empezó el intento negacionista de decir que esto no pasó. Claro. O de decir que lo que pasó en el Festival Nova fueron helicópteros apaches israelíes disparando contra los propios. Entonces se combate con la verdad. Lo que pasa que hoy, si querés, a favor de esta lucha, tenemos que las redes sociales son un motor informativo. De hecho, yo te decía que estas imágenes se conocieron por las redes sociales inicialmente. Y eso hace que los medios de alguna manera estén más obligados a mostrar la realidad o no ser tan imparciales, aunque lo son. Pero hay que combatirlo todo el día. Mirá, nosotros vimos intentos ya no por romantizar al terrorismo en sí, sino por romantizar a líderes terroristas. Acá en Argentina, cuando Israel eliminó a Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, quien era líder ya cuando fue el atentado a la embajada, recién hace unos meses había asumido, líder de Hezbollah cuando fue el atentado a la AMIA, sus militantes cometieron masacres en Siria, atacaban a Israel a diario, y acá un diario tituló algo así como ¿quién era el líder Hassan Nasrallah, el líder que vivía en los sótanos y que admiraba a Maradona? Faltaba que digan argentinos idolatren a Nasrallah porque le gustaba Maradona. Entonces es feroz. Bueno, con la verdad. Con Sinwar también alguien tituló, un diario muy, muy leído, héroe o villano. Héroe o villano, Sinwar, ¿no? El tipo que fue el cerebro del 7 de octubre. Es que, bueno, sí, absolutamente. Y de casos nos podemos quedar hablando todo el día. Al inicio de la guerra, cuando Israel entra en Gaza, fue muy notorio que todos los medios del mundo levantaron una noticia que decía algo así como Israel bombardeó un hospital en Gaza y causó 500 muertos. Me acuerdo. Y nosotros en las redes sociales, a través de información de Israel y demás, pudimos demostrar que era un cohete fallido de la yihad islámica, que no cayó en el hospital, que cayó en el estacionamiento y que mató a 5 o 10 personas. Pero ya no importó, a los medios ya no les importó desmentir, porque ya no podía culpar a Israel.
Entonces, en respuesta a lo que vos decís, ¿cómo se combate? Y con la verdad. Por eso Israel documenta todo, por eso el ejército filma, y por eso nuestra misión o nuestra función es mostrarlo, porque se combate con la verdad y nada más. Mira, esto que decís es muy interesante, porque hay toda una corriente que creo que impera en estos días, una corriente en su momento filosófica, pero creo que ha permeado muchísimo en muchas capas, sobre todo de la prensa, que es esta cuestión de la posverdad, ¿no? Es decir, como que la verdad no existe, la verdad siempre es una construcción. Yo lamento decirle que la verdad existe, porque cuando Galileo, cuando Copérnico decían que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, bueno, eso no era una construcción, había una teoría verdadera y una teoría equivocada. Y lo mismo pasa siempre, la verdad existe y la verdad es la verdad. Y es interesante que lo digas porque yo creo que hay que dar dos discusiones. La discusión argumental, por una parte, pero la discusión por la verdad, que es cierto, digamos, si vos tenés la verdad de tu lado, esa discusión ya está ganada. Pero no es fácil tampoco mostrarla, no es fácil, porque del otro lado tenés gente que argumenta muy bien. Sí. Y que hay efectivamente, como vos decís, una ingeniería social, digamos, ya previamente pensada, donde están las universidades. Eso es lo que a mí me sorprende, ¿no? Pues la verdad que quienes van a conducir los destinos del mundo salen de esas universidades, ¿no? Bueno, está bien, uno cuando era joven pensaba diferente, pero es cierto que eso marca una matriz en el pensamiento, y es lo que a mí me preocupa. Mira, recién hablando con Jonathan Lloyd decíamos, yo escuchaba las consignas, ¿no?, de los chicos de acá, Universidad de los Trabajadores, ¿no? El que no le gusta se jode. ¿Viste? Decís, ¿qué trabajadores? Porque la verdad es que estamos asistiendo al nacimiento y al crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, de la robótica. Entonces vos decís, por una parte tenés esta tecnología y por otra parte tenés este pensamiento medieval, anquilosado. Yo no se lo voy a atribuir a ninguna religión, no voy a decir el pensamiento musulmán, porque eso no es así. El pensamiento musulmán, el pensamiento árabe, sobre todo en las matemáticas, ha hecho enormes aportes. Esto es otra cosa. Es un fanatismo que es muy difícil de, digamos, de rebatir, en el sentido que no usan argumentos. ¿Entendés? Son dogmas que en muchos casos son inamovibles. Coincido, pero creo que el mundo se lleva puesto. El mundo se los va a llevar puesto. El avance del mundo, la inteligencia artificial, los nuevos desarrollos, ese discurso de trinchera que tienen va a quedar en muy poco tiempo en el pasado. Es un poco lo que yo decía antes cuando decía que todos estos movimientos están encontrando su límite. Y estos los van a encontrar también. Son jóvenes, yo no fui, vos dijiste en mi juventud también, milité ciertas cosas. Siempre pasa que cuando uno va creciendo va aprendiendo a ver la verdad y dice, mira lo que militaba. Sí. Pero aprovechando a lo que vos eso, comentabas. O sea, un paréntesis, siempre lo dice Sapsay, ¿viste? Porque tenemos un grupo con el cual nos encontramos, hace mucho que nos encontramos, deberíamos, si nos estás escuchando, Daniel, deberíamos retomar. Que decimos, claro, pues nosotros cuando éramos más jóvenes éramos de izquierda, y Sapsay dice, no, yo nunca. Por eso hice la aclaración, pero sí. Hablando así de este avance tecnológico del mundo, a mí lo que me preocupa es que nosotros, todos los que combatimos contra este flagelo y tantos otros, tenemos que ser capaces de entender cómo va progresando el mundo y entender que debemos dar esta pelea de acá a 40, 50 años, para que otras generaciones no vuelvan a pasar por lo que pasamos ahora, por esta ola esta ola ficticia, si querés decirlo de alguna manera, de antisemitismo. Pero cuando yo hablo esto y lo digo y lo comunico, que tenemos que ir a la inteligencia artificial, a los videojuegos, a la realidad virtual, a las redes sociales, hoy los chicos no leen, los chicos miran videos de 30 segundos, cuando yo digo esto, si vos googleás ahora vas a ver noticias de la semana pasada que dice antisemitismo en los videojuegos. O sea, también nos vuelven a sacar ventaja, no es que solo se quedan con el discurso de trinchera. Entonces tenemos que despertarnos. Y te hago una consulta volviendo al tema internacional. En este mismo contexto de cosas, ¿cómo ves la situación en Europa, siendo que ha habido una inmigración musulmana muy fuerte y hay ciudades en Europa que están muy complicadas por esta... Birmingham en Inglaterra, por ejemplo, claro. Le dicen el califato. A mí me preocupa muchísimo porque el Islam radical abiertamente dice que quiere instalar un califato. Y en Europa no es que están cerca, pero no están muy lejos. Yo antes hablaba de la islamización de Europa. Es tremendo. Es tremendo. Francia es una cosa, bueno, si hablaron con Alejo Shapire, por ahí les habrá comentado. Yo hace rato leo a Houellebecq y de repente no puedo creer que se estén cumpliendo las cosas que el tipo escribía en ficción. Pero es que es así. Entonces vos me decís, te preocupa mucho, pero creo que les debería preocupar a los europeos, y por eso creo que los europeos son quienes se deberían sumar a la lucha que tiene Israel hoy en día y a la lucha que tenemos todos
contra esta ola de antisemitismo, porque como dije, empieza por los judíos, no termina con los judíos solamente. Entonces me preocupa muchísimo la islamización, me preocupa muchísimo líderes políticos, gobernantes, como el caso de España, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, que abiertamente hoy piden, por un genocidio, porque Yolanda Díaz fue filmada diciendo desde el río hasta el mar, sí. Palestina será libre. Entonces, es como una conjunción, de nuevo, entre esta izquierda o estos gobiernos comprados con el Islam radical. Es un combo explosivo si no se lo frena a tiempo. Y por mi parte, la última, yo me quedaría hablando otra hora más, pero se nos está yendo el programa. Vos mencionabas la tecnología, la inteligencia, pero también hay otro tema que son las redes sociales. Es un lugar complejo. Mira, el otro día Osvaldo Bazán decía en nuestro chat de FACA, que también hay que decirlo, participa mucho y es uno de los tipos que más aportes hacen, no siendo judío además. Le hizo una entrevista a Birmacher en YouTube. Y bueno, sufrió censura, que eso me imagino que son cosas automatizadas completamente, digamos, que responden a un algoritmo. Ahora, los algoritmos los hace alguien. Eso también me preocupa, ¿no? Es decir, ¿cómo es el sesgo y cómo es el manejo de las redes sociales? Yo creo que con el tiempo eso va a ir cambiando, pero es verdad que hoy los algoritmos están puestos de tal manera que filtran mucha información en esta lucha que queremos dar. Vos sabés que yo recibo amenazas por mensajes privados de Instagram y cuando yo los denuncio no los dan de baja. Ahora vos posteás en un posteo posteás la palabra Hezbollah o posteás terrorismo y te bloquean automáticamente los posteos. Y el otro día, lo que pasa es que después tenés instancias superiores que es donde vos podés protestar, apelar, y tampoco te dan la razón. El otro día me bloquearon un posteo que fue muy llamativo, lo apelé hasta el consejo, lo peleé hasta el consejo de Instagram para que me lo vuelvan a poner, y era un funcionario de Hezbollah reconociendo esto que hablábamos antes, de cómo financian con miles de millones de dólares las universidades del mundo, y decían, no solo son los universitarios musulmanes, sino que son los propios universitarios occidentales los que van a hacer caer a sus gobiernos, o no me acuerdo exactamente la frase. No había nada raro en ese posteo, ni en lo que yo escribí, simplemente mostrabas al mundo una realidad. Ahora, créeme que del otro lado, vos ves muchos posteos contra Israel y antisemitas. Entonces, ¿cómo funciona? No lo sé. Twitter es una red que te permite poner cualquier cosa para bien o para mal, pero creo que hay que lograr un trabajo en conjunto. Nosotros con el FACA, lo cuento porque creo que esto no lo pusimos en el grupo, estamos viendo de trabajar con estas plataformas, sobre todo a partir del caso de Osvaldo, para ver cómo podemos lograr que estas cosas cambien. Dani, la verdad que te agradecemos un montón la visita, el diálogo, por supuesto, esperemos que se repita. Y te pueden seguir a través de Instagram, que es @DaniLederer_ y por Twitter, @DaniLederer. De algún otro modo te pueden contactar. Yo les aconsejo que sigan las cuentas de Dani Lederer, porque de verdad que además de todo, más allá de las discusiones que se dan en las redes sociales, tiene muy buena información. Dani, mil gracias por la visita y por supuesto te esperamos en un futuro cercano. Muchísimas gracias a ustedes y cuando quieran, un gusto. Gracias.